Y señores, a esta hora, como siempre, como todos los lunes, tenemos con nosotros al licenciado Michael Corona. Bienvenidos. En Noticias Generación News valoramos la opinión de expertos en diferentes áreas para analizar los temas más relevantes de nuestra actualidad. Por eso contamos con la presencia de destacados analistas que nos brindan su valioso conocimiento y punto de vista. Ahora, la entrevista del día. El licenciado Michael Corona está con nosotros. Buenos días, Michael. Buenos días a ti, Ray. Buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Bueno, he visto que has estado bien pendiente a muchas noticias que han estado ocurriendo durante los últimos días. Uno de ellos que has estado analizando que me han parecido interesante es el caso de el boxeador Verdejo, ¿verdad? Y lo que le pasó en Puerto Rico. Para los amigos que no son puertorriqueños, este boxeador está siendo acusado de asesinato, de matar a una expareja. Eso es lo que se alega que ocurrió. Pero en medio de toda esa trama de película, ahora un abogado también está metido dentro de esto, un amigo, o sea, en la película hay el boxeador, un amigo, el suegro, el abogado. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que está ocurriendo es que ha llegado un punto donde la defensa es la que está presentando su prueba y mandó a citar al abogado Edwin Prado. Este abogado tiene una participación muy particular porque de acuerdo a lo que han dicho los testigos de la fiscalía, y son dos hermanos, uno de nombre Ricardo y otro de nombre Luis, este abogado los asesoró a ellos dos en un momento en que ocurren los hechos y se está investigando. Y entonces, por casualidad, el abogado esa misma noche estaba asesorando a la esposa de Verdejo, del boxeador, y estaba asesorando al papá de ella, es decir, al suegro de Verdejo. Y se encontraron en la oficina, supuestamente no se reunieron los cuatro entre sí, pero primero entraron uno, sería la esposa, que se llama Elis, y entró también el suegro, que le dicen Miguelito, que es una persona que está presa por narcotráfico, y al rato pues entraron los hermanos Cádiz. Así que la defensa lo cita porque ambos hermanos Cádiz mencionan, en particular el que más participa, que es Luis Cádiz, mencionan que él no dijo la verdad porque el abogado Prado le dijo que no dijera la verdad. Así que yo me imagino que la defensa lo trae para desmentir a Luis Cádiz, para decir, mira, yo no lo insté a él a mentir, él mintió porque quiso mentir, porque el problema es que esta persona, Luis Cádiz, dio dos testimonios. El primero, que le dio al gran jurado, aparentemente está lleno de lagunas y de mentiras, y el segundo, él como que rectifica toda la mentira que había dicho. Así que se convierte en un asunto legal interesante, porque entonces el abogado comparece desde los Estados Unidos, creo que está en Florida, y dice que él dejen sin efecto la citación, que él no quiere ir para allá. Así que ahora mismo se va a decidir hoy si él va a tener que venir a Puerto Rico a testificar a favor de la defensa y a indicar si en efecto él fue la persona que instó al testigo a mentir o a omitir unas cosas, a minimizar su participación, para poder entonces llegar a ese acuerdo. Esa es la situación que hay ahora mismo en el caso. Bueno, yo recuerdo cuando pasó este incidente, el abogado Prado tiene oficina aquí en Orlando. Y yo me acuerdo que en aquel momento, pues Prado también hizo una aparición pública. Yo creo que era como que más dándose coba de que él había logrado que se entregaran y que llegaran. O sea, de que esas conversaciones se dieron, no sé, ¿verdad?, cuál fue el fruto, cuál fue lo que ocurrió en esas conversaciones. Pero ahora en este caso, Prado está fuera de jurisdicción de Puerto Rico, está en Florida, para que se le puede obligar a asistir a este juicio o no necesariamente. Bueno, acuérdate que estamos en el Tribunal Federal de Puerto Rico, es decir, el Tribunal de los Estados Unidos. Así que la jurisdicción del Tribunal Federal
llega a los Estados Unidos. Así que es bien fácil que el Tribunal Federal lo cite y en cualquier sitio que esté en Estados Unidos lo pueden buscar o él se puede presentar. Es decir, esto no es un tribunal estatal, esto es un tribunal como es un tribunal federal en Orlando o en Miami o en donde sea que hay un tribunal federal en Florida. Así que la jurisdicción es nacional. Pero tienes razón, la versión de Prado al momento de ocurrir los hechos, es decir, de que después que pasan los hechos, es que él se acredita haber convencido al cliente a que cooperara con la Fiscalía Federal. Pero lo interesante de esto es que la Fiscalía Federal una y otra vez ha logrado que el testigo, y yo imagino que la Fiscalía pues lo sabía obviamente, que el testigo indique que la razón que el testigo mintió fue por el abogado y el abogado es fue el que lo convenció a cooperar con la Fiscalía. Así que esto es una situación sumamente interesante porque uno diría, pues ellos deben estar agradecidos de que lograron convencerlo para que fuera el testigo principal en el caso, pero aparentemente no hay ningún tipo de agradecimiento porque todo el testimonio de Luis Cádiz fue echándole la culpa al abogado. Una pregunta, en este caso, ¿la citación puede venir así directo o tiene que alguien, o sea, tienen que someter algo a un tribunal de Florida, la Fiscalía de Florida, o es simplemente entre oficinas y ya toma entrega y tienes que ir? Para la Fiscalía, el juez emite la citación y la citación se diligencia por gente de la defensa, pero es una citación de un tribunal federal que se diligencia personalmente. Me parece a mí que ya se hicieron las gestiones porque el abogado está diciendo que no se lo dieron a la persona correcta. Lo que voy a asumir es que se lo dieron a alguna otra persona en la oficina de él allá en Florida y él está alegando que no le llegó a él. Pero me parece a mí que el juez ya dijo que lo hicieran público, es decir, el licenciado quería que el documento se mantuviera secreto y el juez aparentemente ya le negó eso. Así que ya el documento es público y ahora entonces se va a tomar la determinación si él tiene que comparecer a Puerto Rico a testificar. Me parece que las cosas parecen dirigirse a que lo van a obligar a venir a Puerto Rico a testificar conforme la citación que se envió a petición de la defensa de Verdejo. Este caso se me parece mucho al de Hunter Biden, ¿verdad? La fiscalía tratando de obligar, en película, tratando de obligar a Hunter Biden. A Hunter Biden como que le han tirado todas. Ahora sabes que siguen saliendo más cosas. Salió lo de la cocaína en la Casa Blanca, que por supuesto nadie puede saber que fue con seguridad Hunter Biden. Pero el problema es que cuando de momento aparece la Caperucita con una mordida, todo el mundo va a mirar al lobo. Y esto es lo que está ocurriendo. Están mirando al lobo de Hunter Biden. El papá sale de viaje durante esta semana. Me imagino que algo va a explotar esta semana y por eso está tratando yéndose de todo esto. ¿Qué te parece todo lo que está pasando en la política de Washington? Bueno, la situación de Hunter Biden es que el FBI ha tenido esa computadora de Hunter Biden por muchos años. Es decir, la persona que arregló la computadora, el FBI hace 5 o 6 años ocupó la computadora. El problema es un problema básicamente político donde se metió el FBI, porque el FBI, entre otras cosas, no hizo nada con la investigación de la computadora. Aguantaron la computadora en el proceso eleccionario. Y entonces, incluso en Twitter y en otros sitios censuraron la noticia del New York Post que decía el contenido de la computadora. Entre ellos, pues, a Hunter Biden fumando crack, una serie de fotos de él con prostitutas, unas comunicaciones que él tenía relativas al dinero que estaba recibiendo y que se alega llegó hasta Joe Biden. Y entonces, luego que se censura eso, antes de las elecciones, cuando entonces Biden gana, unos meses después, entonces el New York Times, que sabemos que es un periódico demócrata,
y otros medios alegan que sí, que la computadora es auténtica y que lo que contiene es correcto, es decir, es de Hunter Biden. Así que el FBI ha estado sentándose políticamente con esa computadora hasta que pasaran las elecciones. Y entonces, después que terminó todo eso, ahora acaban de darle un acuerdo, que es lo que le dicen un sweetheart deal en Estados Unidos, donde le dan 2 delitos menos graves por la droga y el arma de fuego que aparece en los videos. Y la verdad es que yo nunca he visto en una fiscalía federal en Puerto Rico que por una persona que por ese tipo de delito de armas y de drogas le den una probatoria. Bueno, y un trato mira Rafi Pina. Rafi Pina está preso por una cuestión de un arma y esto, ¿verdad? Y de momento tú tienes al Biden, claro que por un lado le liberan al hijo, le ponen como delito menos grave esto del arma, pero por otro lado quieren hacer un control de armas más fuerte y poner más fuerte y más penas para personas que tengan armas como esta, pero al hijo lo tratan de una manera diferente. ¿Tú crees que el gobierno del presidente Biden está colapsando en este momento o aún así la prensa lo ha podido mantener de pie? Yo creo que la prensa ha tratado de mantenerlo de pie, pero ya es difícil de esconder los documentos que están saliendo de la comisión que dirige el representante James Comer, que son unos documentos donde se analizan las cuentas de banco de distintas corporaciones que se crean para tratar de esconder las transacciones. Pero ya han podido establecer que en un momento dado hay una conversación entre Hunter Biden y un funcionario chino, donde Hunter Biden básicamente presiona al ciudadano chino diciendo que al lado de él está sentado su papá, que es Joe Biden, sí, y que ellos quieren saber por qué ellos todavía no han actuado entregándole el dinero. Y entonces a los 7 u 8 días, me parece, aparecen 5.1 millones de dólares enviados a Hunter Biden, y entonces ahí hay una participación directa de Joe Biden. No era presidente en ese momento, pero ciertamente recibirle esa cantidad de dinero pues es un acto de corrupción y de soborno, y que el FBI hasta ahora se ha resistido, porque el FBI está obrando políticamente, a poder seguir adelante y a cooperar con esa investigación. La única razón que el FBI entregó esa documentación fue porque el Congreso le dijo que los iba a llevar al tribunal por desacato, porque el Congreso tiene el poder de citar y pedir documentos como parte de lo que se llama oversight. Y esa es la razón que lo han hecho. Pero han venido arrastrando los pies, le dieron este acuerdo bien favorable que no se lo dan a nadie. Y entonces todo esto ha puesto en entredicho todas las finanzas de la familia Biden, porque aquí está metido el hermano de Joe Biden, aquí está metido familiares de Joe Biden. Todo el mundo. Y está metido él, que se le refieren a él en las conversaciones como the big guy. Y que le tocaba y que un 10% de lo que estaban generando. Y aquí estamos hablando de millones de dólares. Es decir, esto es un escándalo mayor. Si fuese republicano, hace tiempo han sacado, pero como es demócrata, tuviera preso con la llave botada, bueno, impeachment. Yo lo que me pregunto es cómo los congresistas republicanos en el Congreso que tanto pidieron, mira, hay que apoyarnos, vamos a un Congreso republicano, o sea, no han sido tan proactivos como lo fue Nancy Pelosi cuando era demócrata investigando a Trump. O sea, Nancy Pelosi fue bien proactiva investigando a Trump y los republicanos están en este momento dejándolas pasar. Bueno, eso es lo que se ha criticado dentro del Partido Republicano, que no han sido suficientemente agresivos. Por otro lado, tengo que decir que ha pasado poco tiempo en lo que han revelado esto hasta el día de hoy, y pudiese haber otras cosas que ellos quieren traer, que están buscando, porque dentro de todo esto hay una serie de personas que están cooperando, lo que se llaman los whistleblowers. Hay un agente del IRS que participó, hay 2 agentes del IRS que participaron en esta investigación y están diciendo que cuando se dirigía la investigación hacia Biden y hacia otras cosas relacionadas a Joe Biden directamente, la investigación se detuvo o se desvió. Así que todo esto es bien importante porque estamos hablando de gente que estaba dentro del gobierno federal,
Y esto se configura como un enorme escándalo. La prensa de los Estados Unidos, la prensa, la mayoría de la prensa, el New York Times, el Washington Post, que por lo general son gacetillas a favor del Partido Demócrata, están tratando de aguantarlo, pero es difícil uno obviar una noticia tan importante, una serie de noticias tan importantes, y a eso se le une que ya el fiscal Durham sacó que la llamada colusión rusa de Donald Trump con los rusos, que supuestamente le hizo ganar las elecciones de 2016, fue toda una falacia, una mentira a la que se prestó el liderato de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, del FBI, de distintas agencias de inteligencia, y esto está corroborado ya, que fue una enorme falsedad llevada a cabo por Hillary Clinton. Así es. Bueno, Michael, ayer tú dijiste que o ayer o antier, que los conservadores en Puerto Rico iban a dar una gran sorpresa, ¿verdad? Resumo yo que había que prepararse. ¿A qué? ¿Algún adelanto que nos puedas dar? ¿Te vas a lanzar para algún adelanto? No, yo ahora mismo yo soy un ciudadano privado y yo tengo mis opiniones políticas y las estoy difundiendo, pero yo no estoy en procesos de políticamente meterme en nada de eso. A mí me parece que la política en Puerto Rico está bastante atrás. Y yo creo que yo soy más efectivo como ciudadano privado denunciando las situaciones. Creo que la ciudadanía en Puerto Rico ya está captando que debemos ser más activos en el debate público y no dejarle a los políticos y a los partidos políticos sentar las bases de los debates y de los issues que nos interesan. Y yo creo que si logro, ¿verdad?, establecer con varias personas, con las personas que me están leyendo, me están siguiendo, esos puntos de vista y que la ciudadanía se vuelva más activa, creo que esa es mi función ahora mismo. Los partidos políticos en Puerto Rico están en una enorme crisis todos. Sí. No están hablando de las cosas que hay que hablar. Se dedican únicamente a promover la agenda demócrata. Y cuando digo los partidos políticos me refiero también al PIB, al Movimiento Victoria Ciudadana, al Partido Popular, al PNP. Todos están en la misma agenda demócrata. Bueno, pienso yo, Michael, que si tú le quitas su definición separada de cada uno de estatus, si tú le quitas a uno la estadidad, a uno el ELA y al otro la independencia, se tendría un solo partido, porque los partidos en Puerto Rico, por lo menos esos principales, están llevando la misma política pública. Es la misma, es lo mismo, no hay diferencia entre ninguno de ellos. No es como en Europa cuando usted ve el partido de la derecha, el partido liberal, el partido de los trabajadores, que tienen sus puntos, los moderados. O sea, no, aquí es la única diferencia que tienen es el estatus, pero cuando tú le quitas lo del estatus es prácticamente lo mismo, la misma agenda. Yo lo que nos dimos cuenta, creo que cuando yo digo nos dimos, la ciudadanía se dio cuenta de que era la misma ideología con el manejo de la pandemia del virus chino, donde aquí no hubo una sola voz disidente de entre los partidos. Es decir, aquí lo que hubo fue, se sometieron de los que siempre se están quejando y protestando, el PIB, Victoria Ciudadana, todo el mundo se quedó callado, todo el mundo cuando se empezó a gobernar al país por orden ejecutiva, cuando se empezó a imponer las cosas de una manera unilateral, la legislatura estaba en sesión, no hizo nada para quejarse. Cuando ordenaron a la gente encerrarse en las casas, cuando empezaron a excluir a las personas porque no tenían el VACU ID, cuando se le empezó a despedir de empleo a personas porque no tenían la vacuna, cuando no se nos permitió entrar a negocios públicos si no mostrábamos la tarjeta de vacuna. Cuando todo eso ocurrió, aquí hubo un enorme silencio de parte de todos los partidos, ya sea los llamados izquierda de Puerto Rico, ya sea la llamada derecha, y había un consenso totalitario. Y de ese consenso totalitario hemos venido observando desde entonces, y todo, la agenda trans la tienen todos los partidos. Incluso el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana marcharon con los LGBT. El Partido No Progresista ya tiene un asiento en su directorio para la agenda trans. Incluso tuvieron una persona trans bailando en la convención de ellos.
Es decir, todos los partidos están de acuerdo en la misma agenda. Lo único que usted tiene que mirar es la política de los demócratas en Estados Unidos, que el PNP le pide a su gente que no mire qué está pasando en Estados Unidos por alguna razón, y ellos son estadistas. Y usted se da cuenta que lo que pasa allá en los estados llega aquí con un poquito de atraso, pero bueno, perdimos por un momento. sí, Ahora estamos aquí. Sí, que es prácticamente la misma agenda, Michael. Es prácticamente la misma agenda, son indistinguibles. Aquí en Puerto Rico, por lo general, nadie se queja de los impuestos altos. La gente tampoco se queja. Aquí, por lo general, los partidos son pro aborto. Aquí nadie se queja entre los partidos de la perspectiva de género. Es decir, no hay la libertad de expresión no se le da mucha importancia. Los partidos siguen censurando a la gente que no está de acuerdo con ellos. Es decir, es toda la misma agenda que tienen los demócratas en Estados Unidos en cuanto a todos los issues sociales. En la cuestión del derecho a portar armas en Puerto Rico, eso se piensa que es un privilegio que el gobierno lo puede quitar cuando quiera. Es decir, el mantengo, ya sea corporativo o el mantengo de personas pobres, es lo único que hace el gobierno. Es decir, el PNP lo único que se dedica a hacer es, mira, traje más dinero del contribuyente americano. Es decir, es toda una agenda demócrata, y yo no veo fisuras en ese bloque demócrata dentro de la política. Yo no veo alternativas allí. Porque por otro lado, aunque el Proyecto de Dignidad tiene ciertas personas conservadoras y tiene una legisladora que es esta, lo cierto es que en términos generales, el Proyecto de Dignidad tiene muchos independentistas y los estadistas no se van a ir con un partido que no sea estadista. Así que por ese lado no hay ninguna alternativa, aún entre el llamado Partido Conservador. Sí. Y el Proyecto Dignidad también ha fracasado en imponer su agenda. Yo lo veo como una marca donde hay varios legisladores independientes, pero no hay una estrategia, no hubo fiscalización. El que quieren impulsar nuevamente, César Vázquez, ha sido también alguien que estuvo en silencio mientras se estaba atropellando a los no vacunados en Puerto Rico. O sea, para que esto pasara, para que esto pase y pase algo aquí, tiene que haber cambios en esa estructura para que se vea como una opción. Si no, mientras tanto, quiero decirte que todas las encuestas anuncian que no hay ningún PNP que le pueda ganar en este momento a Manuel Natal. Ninguno, o sea, en ese punto están, y a veces yo he escuchado, ¿verdad?, gente, comentarios que dicen, bueno, que los que han estado haciendo crítica van a lograr que la izquierda gane. No, yo difiero. Los que están haciendo críticas no van a lograr que la izquierda gane. El gobierno logró que la izquierda gane porque le violó los derechos a la gente, le falló, no le cumplió las promesas, se olvidó, legisló para unos pocos, y eso es lo que tiene que estar pasando. Yo confío en que vendrá un líder verdadero y que se escogerá a alguien que pueda abrir la apertura incluso a los estadistas dentro de ese partido. Eso es así, pues vamos a ver qué pasa, porque yo creo que ciertamente entre el público hay un sector conservador bastante fuerte. Esta película que salió del tráfico de niños en Puerto Rico llenó la sala. Sí. Puerto Rico está consciente de esta situación. Creo que hay un movimiento creciente hacia el conservadurismo y hacia la estadidad. Y ese movimiento, aunque no se está manifestando en los partidos, sí se está viendo entre la gente. Así mismo es. Bueno, Michael, ¿algo más que se nos haya quedado o estamos bien? Yo creo que estamos bien hasta la semana que viene. Claro que sí, nos vemos. Ahí estaba el licenciado Michael Corona, como todos los lunes con nosotros aquí en Tiva TV, Canal 8, Canal 27 en Liberty, Canal 26 en Claro TV. Voy a una pausa, regreso en breve.